Buenas noches, qué bendición, qué tremendo, qué gloria es poder compartir con ustedes en este programa tan especial que Dios nos está dando. Soy el pastor Luis Gómez y de la iglesia Avance Global. Estamos ubicados en el 12656 de Gold Road y estamos invitándote para que estés con nosotros. Igualmente puedes contactarnos al teléfono que está allí en pantalla o ir a la página de internet para saber mucho más de nosotros allí en www.globaladvancedchurch.org. Queremos que sepas cómo estamos operando, cómo estamos trabajando, que te informes de los programas que tenemos, de los diferentes materiales que queremos aportar para que tú puedas así seguir creciendo en lo que la revelación que Dios nos ha dado. Y quiero decirte, que estamos apoyando aquí al ministerio de la pastora Corey Gómez por unos programas que queremos compartir específicamente acerca de la guerra espiritual para el año 2011, basada en el libro de Jueces, creyendo que este es un tiempo importante. Y creemos que este va a ser un programa muy especial porque el Señor está dándonos estrategias específicas a algo que está sucediendo en este tiempo, y por eso queremos que estés pendiente, porque hoy queremos comenzar a ver la necesidad de conocer y establecer los principios de guerra basado en la palabra. Segundo, queremos tener otro programa para conocer cuáles son las potestades que se están manejando, y tercero, tener una estrategia para vencer estas potestades. Por eso queremos que estés pendiente, porque sabemos que este programa va a ser de gran bendición. Y así queremos entrar en el tema. Cualquier deseo que tengas de orar o que oren por ti, nuestra línea de oración está abierta. Por favor, tenga bien llamarnos en cualquier momento. Es el 713-408-3068. Ese teléfono está dispuesto para que tú a cualquier momento puedas llamar y recibir. Una persona va a estar allí encargada para orar por ti, para dar un consejo, cualquier cosa en la parte espiritual que necesites, allí queremos apoyarte. Entrando en el tema, queremos empezar con el libro de Josué. Ya al final hay un pasaje interesantísimo en el libro de Josué donde el escritor de Josué dice esto en el capítulo 24, verso 31. Dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Está interesante este verso porque mucha gente piensa que no es necesario hablar de lo que el Señor ha hecho en su vida, de los testimonios y del testimonio que se tiene. Pero Israel sirvió al Señor mientras Josué estaba vivo y la generación que vio las obras del Señor en el desierto. Y esa generación, cuando muere, el pueblo de Israel empezó a alejarse y a servir a los dioses cananeos. Esto crea una situación impresionante dentro del pueblo de Israel, porque ellos empezaron a ser esclavos del pueblo que ellos fueron llamados a conquistar. Israel no conquista toda la tierra prometida, sino hasta Salomón, allá, pasando bastante tiempo. Los Jueces, el tiempo de Saúl, el tiempo de David, es cuando Salomón, cuando llega al máximo esplendor, y es cuando Israel puede tomar toda la tierra prometida por parte de Dios a ellos, donde iba a estar toda la provisión y todo el crecimiento a la abundancia que Dios les había dado. Por eso, cuando entendemos que es necesario establecer el testimonio, y vemos en el libro de Jueces, capítulo 3, un texto que es importantísimo, porque allí el Señor nos está estableciendo las bases para nosotros guerrear por lo que Dios nos ha prometido. Y si tú te gusta llevar notas, te gusta tener tiempo para estudiar este tema, te invito a buscar en tu Biblia el libro de Jueces, capítulo 3, versos 1 al 2, y vamos así a empezar un estudio fascinante sobre la guerra espiritual basada en el libro de Jueces, para ubicarla en el tiempo
de este año donde necesitamos batallar en contra de potestades específicas y ver las estrategias de Dios para derrotar a estas potestades. Dice en el capítulo 3 de Jueces, verso 1 al 2, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Este verso nos establece que Dios ha permitido ciertos enemigos alrededor nuestro para que nosotros aprendamos a hacer guerra. El Señor está diciendo, tenemos que ser gente que sabe guerrear. Por eso vas a tener enemigos. La necesidad de un enemigo es saber que Dios te ha dado el poder para tener victoria. Mucha gente quisiera vivir una vida sin enemigos, pero una vida sin enemigos, sin la capacidad de ese enemigo que está allí para que tú lo venzas, no te va a dar el sentido de victoria que necesitas tener. Aquí nos está diciendo, yo he dejado enemigos en la tierra para que tú sepas que yo te estoy dando victoria. Es un tiempo impresionante porque Dios quiere que como iglesia seamos vencedores, mostremos victoria donde estamos. Y aquí el Señor está diciendo, estoy dejando estas naciones específicas para que tú aprendas la guerra, hagas la guerra y veas victoria. Por eso es un tiempo llamado a conocer cuáles son esos enemigos, pero para entender que vamos a guerrear. Algo importante aquí es que como individuos tenemos que hacer guerra, pero como familias tenemos que saber hacer guerra también. Y nosotros como padres debemos ser gente que enseñan a nuestros hijos a hacer guerra, a guerrear contra todas estas astucias del enemigo que vienen a robar los principios del reino de Dios que van a traer victoria a nuestra vida, en nuestra familia. Por eso este es un llamado también a las familias, porque aquí se le dice para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, conociese la capacidad de guerrear y traer victoria a sus vidas. Hermano, tú que estás escuchando, necesitas saber que hay un enemigo colocado por Dios para que nosotros seamos verdaderamente guerreros victoriosos. Gente que va a la batalla, pero que sabe que va a ganar porque el que está con él es más poderoso. La otra que indica este verso es que los principios de guerra deben ser enseñados a todos. Mucha gente dice que la guerra es solo para cierto grupo de gente que tiene este llamado. No, el Señor nos está diciendo en este texto que la guerra debe ser enseñada a todos. Niños, grandes, adultos, mayores, menores, altos, bajos. Hermanos, no importa el sexo, no importa la edad, tienes que conocer la guerra. La guerra es algo que viene a nosotros, la guerra espiritual específicamente está inundándonos, invadiéndonos, y nosotros tenemos que ser victoriosos porque la tierra prometida que Dios nos ha dado para que nosotros la tomemos, la agarremos, veamos la bendición, tomemos la cosecha, tomemos todo lo que Dios nos está dando, porque Dios nos está dando grandes cosas para que las disfrutemos. Entonces vamos a enseñar los principios de guerra a todos, los principios que te vamos a dar aquí, los principios que puedas tomar tú mismo de la palabra, los principios que el Señor te está revelando a través de la palabra, a través de los mensajes que estás escuchando. Vamos a usarlos para que la gloria de Dios se muestre en cada familia de la iglesia cristiana de Houston. Lo siguiente que entendemos de este pasaje, hermanos, es que la guerra no es opcional. Estamos en ella. Es una verdad impresionante. Estamos viendo que los medios educativos, estamos viendo que la televisión, que estamos viendo que la industria, que la política, la economía y las diferentes áreas están siendo invadidas por un sistema babilónico que quiere sacar a Dios del sistema. Están viniendo diferentes potestades para tomar estas áreas, pero la iglesia tiene que levantarse como
el estandarte y declarar: el reino de Dios está aquí. El reino de Dios se ha acercado y tiene principios clave para que entendamos que esta guerra que el enemigo nos ha planteado es para que lo veamos vencido, para que lo veamos correr, lo veamos salir de las áreas en que Él ha tomado lugar, pero que ya no nos va a vencer más, porque nosotros lo vamos a erradicar de esas áreas. Queremos ver la media, las comunicaciones tomadas por el reino de Dios. Queremos ver la política tomada por el reino de Dios. Queremos ver la educación tomada por el reino de Dios. Queremos ver la economía tomada por el reino de Dios. Queremos ver todo lo que tiene que ver con lo social, las artes, todo esto tomado por el reino de Dios. Hermanos, es un tiempo impresionante donde tenemos que entrar en guerra para invadir con el reino de Dios todas las áreas alrededor nuestro. La guerra no es una opción, estamos en ella. Lo siguiente que implica este verso es que el enemigo está rodeándonos con el propósito de que nosotros tengamos el deseo de ganar, pero algo más, de ser victoriosos y no tener el sentido de perdedores. Pero lo importante es que yo quiero que entiendas, es el tiempo de cansarnos del diablo, cansarnos del enemigo que ha querido venir para robarnos, para tocar muchas áreas de nuestras vidas. Hoy es el día de decirle al enemigo: te vas, tú no tienes lugar, porque yo estoy con el que me da la victoria siempre. Porque así dice la palabra, que Él nos lleva siempre en triunfo. El otro punto importante es que dice que somos el linaje de los hijos de Israel. Israel es el nombre de que dice el que pelea y le gana a él. Nosotros somos gente del linaje real, y la gente del linaje real conoce lo que es la guerra, conoce lo que el Señor está llamando a ser gente guerrero. Por eso, hermanos, ¿qué nos queda? Saber que estamos en guerra, que Dios nos ha dado un llamado a guerrear, a batallar, a ver lo que el enemigo está planteando, y nosotros con las estrategias de Dios ganarle al enemigo, tomar la cosecha que Dios nos ha dado, hacer lo que Dios quiere para que nosotros veamos que el enemigo va a huir y nosotros ver al Dios establecido en su trono, en el área donde Dios nos ha colocado. Dios dejó cuatro naciones específicas. Estas naciones específicas para que nosotros aprendamos la guerra. Estas naciones las vemos en los versos 3 y 4 de Jueces, que también se los voy a leer. Dice el verso 3 de Jueces 3, dice: los 5 principales de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitan en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amad. Dios dice que dejó a los filisteos y los cananeos, entendiendo que los sidonios y los heveos son parte de los cananeos. Entendemos que hay 4 grupos específicos que se dejan de parte de Dios para que nosotros aprendamos a guerrear. Hemos visto por muchas veces el hecho de los filisteos. Los filisteos implican gente que vienen con astucia para pelear contra nosotros. Son extranjeros. ¿Qué significa esto? Son gente que quieren mostrar que ellos tienen cosas mejores que nosotros, o que ellos llaman la atención. Cuando Israel llega a la tierra prometida, le sucede esto. Israel venía de vagar muchos años en el desierto y llega a toda esta región de Cananea. Cuando ellos ven la prosperidad que había allí, ellos dicen en su corazón, o ven en su corazón: esta gente es muy próspera. Esto es atractivo. Los filisteos son gente atractiva. En el Jueces capítulo 14, verso 3, vemos esto. Lo vemos claro con un personaje que fue seducido por los filisteos. Dice en Jueces capítulo 14, verso 3, y su padre y su madre le dijeron: no hay entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas
tú a tomar mujer de los filisteos circuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, ella me atrae, ella produce cosas en mí. Hermanos, los filisteos son gente llamativa. El filisteo es un enemigo que viene y pone atracción hacia cosas que no son de Dios. En el caso de Eva, vemos que Eva fue atraída por un fruto que decía es apetecible y es atractivo, me llama la atención para comer. Y entendemos que así vemos cómo los filisteos fueron tocando. En el caso de Sansón específico, él empezó a ver más atractiva a las mujeres de Filistea que a las mujeres que Dios había colocado alrededor en su pueblo, porque él pensaba, esas sí son atractivas, esas van a darme a mí lo que yo quiero. Lo siguiente es que son seductoras. Vemos a Sansón igualmente, que fue seducido por una filistea, Dalila, y usan de algo que se llama manipulación. La seducción y la manipulación están muy conectadas una con la otra. Dalila empezó a seducir a Sansón usando medios manipulativos. Después de hacerse atractivos, empiezan a hacer que la gente caiga en su trampa de hechicería o de brujería o cualquier de este tipo de trabajo que ellos llamamos son simplemente manipulativos, y después de esto empiezan a traer a la gente a un lugar de control donde pueden controlarlo. Sansón fue llevado a un punto tal donde Dalila podía hacer con él muchas cosas, y dice que lo seducía, lo acostó en sus piernas y le fue sacando y sacando y sacando hasta que Sansón le dijo: mira, sobre mi cabeza nunca ha pasado navaja, sobre mi cabeza nunca ha habido otra cosa sino el hacer la voluntad de Dios, sobre el llamado que yo tengo ha habido esto, pero podemos soltar prendas de lo que Dios nos ha dado con el enemigo cuando nosotros somos seducidos por los filisteos, cuando somos atraídos por las cosas de los filisteos. Filisteos para este tiempo representa todo aquello que no son gente de pacto, todo aquello que no implica un pacto, no implica un compromiso, que implica, bueno, podemos estar juntos, podemos avanzar, pero no necesariamente tenemos que ser iguales. Yo puedo hacer esto. Entonces, los filisteos habla de tolerancia en las cosas que Dios ha llamado que no podemos ser tolerantes, que debemos ser radicales. Y por eso se hace atractivo. Puedes recibir tanto dinero en esto, puedes aumentar tus entradas, simplemente sé un poquito más tolerante en estas cosas. Si el Señor te ha llamado a hacer un trabajo radical, como ha llamado a su iglesia, entonces tenemos que decir a los filisteos no. Tenemos que sacar toda acción seductiva y toda acción de instigarnos fuera de nosotros. Quiero que veamos un verso específico en el libro de Jueces, capítulo 14, verso 15, porque aquí vemos la instigación que hace Dalila con Sansón. Dice: al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No nos habéis llamado aquí para despojarnos? Estaban instigando, yendo allá para destruir el pacto y decir: ¿para qué tienes pacto con esto? Tú puedes conseguir cosas mejores. Por eso, hermanos, tenemos que saber que los filisteos están tratando de seducirnos para sacarnos del propósito de Dios y que lo abortemos. ¿Cómo reconocemos a los filisteos? Por varias formas. Primero, provienen de Caftor. Caftor es la misma ciudad que en el Nuevo Testamento se llama Creta. Y hay un pasaje específico en Tito, capítulo 1, verso 12, que nos dice que los cretenses son gente que tiene problemas que hay que resolver, porque esta gente fueron los filisteos
Primero era un pueblo no semítico, un pueblo que no era de pacto, un pueblo que no le gustaba hacer pacto. ¿Cómo reconoce a un filisteo? Porque no hace pacto. Son incircuncisos, son gente que no hacen pacto. Segundo, son tramposos. ¿Qué quiere decir esto? Son gente que busca cualquier forma para que tú caigas en la trampa y ellos seducirte. Son sagaces. ¿Qué quiere decir con esto? Son gente que empieza a buscar la forma, a plantear cuál es lo que a ti te gusta, qué es lo que te atrae y de esa forma hacerte caer en una trampa. Reconoce a los filisteos que están cerca de ti. Reconócelos para que ellos no te tomen y te saquen de tu destino profético, de tu llamado, de lo que Dios tiene para ti. Lo siguiente es que ellos hacen, que les gusta mostrar a su gigante. Mira esto, ellos en 1 Samuel, capítulo 17, llaman a Sansón y le dicen, vean a Goliat, Goliat, mi gigante, mi hombre de poder. Dios nos está llamando a que entendamos que hay mucha gente que nos está diciendo, vengan a ver este hombre sí tiene poder, vengan a ver esta iglesia sí tiene poder. Cuando el Señor está diciéndonos, cuidado con este tipo de acciones, porque son filisteos que han venido para seducirte y robarte la unción que Dios te ha dado. Este es un tiempo para que nosotros caminemos de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo, de acuerdo a la voluntad de Dios y veamos las cosas tremendas que Dios tiene para nosotros. ¿Cuáles son esos príncipes que se mueven en Filistea? El primero es Asdod. Asdod significa fortaleza, significa algo que se construye para que nosotros no podamos salir de allí. En el libro de Corintios nos dice, capítulo 10, segunda de Corintios capítulo 10, dice que tenemos armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero Asdod está construyendo fortalezas que nos hagan sentir a nosotros debilitados y que no podemos en contra de ellas. Los filisteos vienen a hacer esto. Segundo, Gaza habla de el fuerte, el fortificado, habla de una cabra. Habla de cosas que están implicando, que vienen a nuestra vida para traer distracción, para traernos y mostrarnos, oh, yo soy muy fuerte, así que puedes perder. Vas a perder, no vas a poder alcanzarlo, mejor salte de allí y vete por otra cosa. Cuando Dios está diciendo, yo te voy a dar la victoria. He colocado a este enemigo para que tú lo venzas y tengas victoria. Siguiente es Ascalón. Ascalón significa balanza, pero de esa balanza también viene un fuego de infamia. ¿Qué implica esto? Pretenden ser justos, hay una pretensión de justicia, pero a la larga lo que viene es un fuego, algo que va a quemar porque va a traer infamia, va a traer chisme, va a traer mentiras en contra del ministerio y del llamado que Dios tiene para ti. El siguiente se llama Gad. Gad dice que prensa de vino o tina de vino. Empieza a hablar de que entonces empieza a traer vicios, empieza a colocarte en diferentes vicios, en diferentes llamados lujuriosos para que tú te aturdas y ya te enceguezcas y ya no puedas alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. El enemigo no puede robarte tu destino, pero sí puede hacer que tú lo abortes. Por eso es un llamado importante entender que los filisteos que hay alrededor tuyo. Y lo último que hace es con Ecrón. Ecrón viene y te desarraiga. Ecrón es un dios que uno de esos principados que está a través de los filisteos, que te saca totalmente y te pone en un lugar donde no sientes que tú perteneces. Cuidado con el filisteo. El filisteo ha venido a robar nuestro destino, a desarraigarnos del lugar de asignación, a crear fortalezas alrededor nuestro para impedir que avancemos. Por eso, cuidado con los filisteos. Como a Sansón, mucha gente está siendo seducida en este tiempo. La seducción empieza, como en el caso de Sansón, con atracción. Oh, esto se ve muy atractivo. Hay gente que por un trabajo atractivo pierde todo el llamado que Dios tiene para ellos. A veces hay personas, hay ministerios que por
dinero, han perdido todo el llamado y el potencial que Dios ha colocado en ellos, porque lo que está haciendo el enemigo es buscando qué es lo que te atrae, o qué es lo que nos atrae, qué es lo que produce en nosotros algo que nos llame la atención, y la lujuria, la concupiscencia que haya en nosotros va a producir en nosotros que esa tentación se convierta en un pecado y nos saque de nuestro destino. Los filisteos han venido para esto, para robar nuestra unción. ¿Qué unción Dios te ha dado? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para ti? Por eso este tiempo es importante. No permitas que gente incircuncisa, gente que no sabe hacer pacto. Y quiero aclararte algo con respecto al pacto. El pacto es algo que va más allá de simplemente una firma. El pacto va allá cuando tú y yo decidimos hacer pacto, es porque estamos decidiendo que lo que pertenece, lo que de uno le pertenece al otro y lo mío le pertenece a él. Es por eso que cuando entramos en pacto, lo que le pasa a alguien, a ese alguien con que estoy en pacto, me pasa a mí. Y lo que me pasa a mí le pasa a ese alguien. Mi esposa y yo tenemos un pacto de matrimonio, pero es un pacto donde entendemos que cada uno es parte del otro. Por eso, cuando somos gente de pacto, nosotros avanzamos junto con el otro. Y cuando el otro se cae, yo estoy ahí para soportarlo. Y si yo me caigo, el otro está ahí para soportarme. Si yo estoy tratando de desviarme, él me ayuda a ponerme en el sitio. Mi esposa me ayuda a ponerme en mi sitio. Si ella se está tratando de desviar, yo la ayudo a ponerse en su sitio. Hermanos, entrar en pacto habla no de ir en contra de esto. Los filisteos son gente que no quieren hacer pacto. Cuidado con un enemigo, con una gente que no quiere hacer pacto. Cuidado con los tramposos, cuidado con los sagaces. Hermanos, estamos en tiempo ya para terminar con este programa y quiero que estés sintonizando por esta serie, una serie corta, pero que es importante, sobre la guerra espiritual para el 2011, basada en el libro de Jueces. Hemos entendido que somos llamados a la guerra, que tenemos un enemigo específico para que nosotros aprendamos a guerrear, pero tenemos que reconocer cuándo es este enemigo y tenemos que echarlo fuera para disfrutar y aprovechar la tierra prometida. Dios te bendiga, ahí está nuestro teléfono. Siéntete con libertad de llamarnos para oración. Visita nuestra página web www.globaladvancedchurch.org o revisa la página de Facebook de la pastora Corey Gómez y queremos bendecirte. Dios te bendiga. Esperamos tu llamada. Te esperamos en el próximo programa.